Para mí es una bendición y un privilegio acercarme una vez más a sus hogares y bendecirlos. Esta mañana es una tremenda bendición, mis hermanos, llegar hasta sus hogares una vez más y poder dar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Primero Dios, que cada uno de ustedes ya se esté conectando por estos medios, mis hermanos, para poder recibir el consejo de la palabra que Dios ha traído a través de su Espíritu Santo. ¿Me quiere usted acompañar en esta mañana, mi hermano, para poder hacer una oración para que el Señor use mi vida y que el Señor me dé la palabra que necesitamos, la palabra que nuestro corazón necesita para poder seguir hacia adelante en nuestra vida espiritual? Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor, en esta preciosa mañana gloriosa que tú me permites, Señor, poder acercarme delante de tu presencia y poder compartir, Señor, juntamente con mis hermanos de esta gloriosa palabra, Señor. Una palabra que viene a edificar, Señor, una palabra que viene a consolar, que viene a restaurar nuestras vidas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo vengo suplicándote, papito lindo, que derrames de tu gracia, que derrames de tu unción, de tu sabiduría, Señor, para que así yo pueda hablar, Señor, esas palabras agradables que salen de tu corazón, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, te suplico que me auxilies, que respaldes, Señor, mi vida y que respaldes también tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Yo necesito en esta mañana, papito lindo, que derrames una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sobre mi vida, Señor. En el nombre de Jesús vengo tomando autoridad contra toda potestad, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales en las regiones celestes. En el nombre de Jesús yo declaro una bendición para cada uno de mis hermanos que en este momento, Señor, están oyendo esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, papito lindo, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos, pues de veras es una bendición y le pedimos mucho al Señor, de veras que nos ayude, que nos auxilie para poner en obra esta palabra que siempre escuchamos y que Dios, de alguna manera, mis hermanos, nos da este privilegio de poder oír siempre la palabra del Señor. Yo quisiera aprovechar el momento, mis hermanos, y poder hablar de un tema que es un tema bien especial. Bueno, todos los temas son especiales porque es la palabra de nuestro buen Dios. Hace algunos días estuvimos hablando del verdadero amor de Dios, del amor ágape. Y entonces yo quisiera quizá seguir continuando con algunos de estos temas. Yo le puse el tema en esta mañana, como usted puede ver, primero Dios que ya está ahí apareciendo en su pantalla, y le puse al tema en esta mañana, el amor todo lo soporta. El amor todo lo soporta. Y nosotros, mis hermanos, hemos estado platicando acerca del amor verdadero de Dios, el amor fraternal, de ese amor que ha sido derramado de parte de Dios hacia nosotros, hacia la iglesia, que le hemos llamado, que es una palabra griega y que es el amor ágape. Pero yo quiero platicar en este momento siempre, hermano, el amor ágape, de ahí se deriva el amor agapeo. Y esta es otra palabra que encontramos ahí en griego. Pero, hermano, a veces tenemos que entender y poder comprender que aquí dice el título, el amor todo lo soporta. Pero eso no quiere decir, mi hermano, que estemos tratando de decir que nosotros si tenemos el amor de Dios, que vamos a soportar el pecado o en otras palabras, que vamos a alcahuetear el pecado. Eso no es así, hermano, tenemos que interpretar bien cuál es el amor. Aquí el Señor lo que nos está hablando a la iglesia, sea a la novia, al pueblo de Dios, al pueblo que el Señor redimió con su preciosa sangre. A ese pueblo es el Señor que está hablando de este amor. Porque yo creo, mis hermanos, que aquellas personas que no han recibido a Jesús o aquellas personas que no han tenido
la experiencia con el Señor Jesucristo del nuevo nacimiento, pues sobre esas personas no podría ser derramado ese amor ágape. Ese amor ágape o amor agapao, que significa también en griego, mis hermanos, se ha derramado y se está derramando solamente sobre la iglesia, sobre los que hemos nacido de nuevo. Entonces, hermano amado, tenemos que entender esto, no solamente, hermano, tenemos que soportar todo lo que venga, porque eso no es así. Tenemos que tener un discernimiento de espíritu, qué es lo que vamos a soportar. Lo que tenemos que soportar nosotros, quisiera explicarle, hermano, para no desviarnos de la verdad, lo que nosotros tenemos que soportar es, hermano, todo lo que pasa, todo lo que existe dentro de nosotros como cristianos. Porque me llama mucho la atención, porque la Biblia dice que el amor todo lo soporta, todo. Y entonces la palabra todo, pues usted sabe que es todo. Y yo quisiera que viéramos el versículo base para poder iniciar este tema tan precioso, mis hermanos amados. ¿Me puede usted acompañar a la carta de Corintios, a la primera carta de Corintios, capítulo 13 y versículo 7? Y yo la puse en esta versión, Dios habla hoy. Y dice, tener amor es sufrirlo todo. Sí me oyó bien, ¿verdad, mi hermano? Tener amor es sufrirlo todo, sufrirlo todo. Pero ahí, hermano, tenemos que discernir qué es lo que vamos a sufrir. Porque no vamos a permitir nosotros, hermano, que alguien o que el diablo nos haga sufrir. No, tenemos que tener un espíritu de discernimiento que es sufrirlo todo. Y también dice creerlo todo. Y yo creo que esa palabra de creerlo todo es creer lo que está escrito en la Biblia. Porque de alguna manera, mi hermano, no podemos creer a toda información. No podemos creer, hermano, a noticias, a todas las noticias, porque algunas noticias puedan ser verdad y otras puedan ser mentiras. Entonces la palabra aquí dice que el amor todo lo cree. Hermanos, pero esa palabra todo está entrando dentro de nosotros los cristianos, dentro de la escritura, mis hermanos, y dice, todo lo espera, pero aquí en esta versión dice, esperarlo todo, ese es el amor, esperarlo todo, tener la fe en Dios, hermano. El amor nos hace a nosotros tener capacidad para poder esperar todo lo que Dios prometió para nosotros. Pero lo que queremos platicar en esta mañana es, ahí donde está subrayado en amarillo, si usted ya lo está viendo ahí en su pantalla, mi amado hermano, es soportarlo todo, soportarlo todo. Y como le dije al principio que la palabra todo, pues es todo. Y entonces, mis hermanos, yo busqué la palabra que es soportar. Yo me puse a investigar y a pensar y yo mismo me preguntaba, bueno, pero ¿qué significa la palabra soportar? Porque nosotros hemos sido enseñados, mis hermanos, de muchas palabras, pero a veces no le sabemos el significado o qué significa. Pero gracias a Dios que Dios nos ha dado medios para poder investigar y buscar lo que todo esto significa. Y entonces la palabra soportar en griego la encontramos en el numeral 5278. Y la palabra griega acá es cupomeno, cupomeno. Esa es la palabra griega. Y entonces ahorita quisiera mostrarle a usted los conceptos o los significados de esta palabra griega que es cupomeno. Y yo quisiera que lo viéramos así un poco despacio acá, mis hermanos, para que lo podamos entender y para que podamos nosotros entender y comprender y recapacitar, hermano, qué es lo que el Señor nos está pidiendo que nosotros tenemos que soportar. Si nosotros hemos recibido ese amor ágape o el amor agapao, hermano, nosotros, o sea, a nosotros la iglesia, Dios de alguna manera nos tiene que dar la capacidad para poderlo soportar todo, pero como le dije al principio, todo dentro de los hermanos, dentro de la iglesia, hermano, porque lamentablemente no lo vamos a poder soportar algo otras cosas que quizás Dios no quiere o no está dentro de la voluntad de Dios.
Pero como estamos hablando ahorita de lo que es la palabra del Señor, entonces veamos algunos conceptos de lo que es la palabra huponeo, que es soportar. Miremos qué es soportar. En primer lugar, la palabra soportar quiere decir quedarse bajo, quedarse bajo. Y quedarse bajo, mis hermanos, a mí me da a entender esto, hermano, que nosotros tenemos que ser muchas veces humillados. Muchas veces nosotros tenemos que recibir humillaciones, hermano. Y entonces Dios de alguna manera nos tiene que ayudar, porque solamente el Señor por su Espíritu Santo, mis hermanos, nos puede ayudar, mis hermanos, para poder soportar las humillaciones. Hermano, mire, definitivamente si nosotros no hemos recibido ese amor que Dios quiere sobre la iglesia, que Él es el amor agapao, ese amor de Dios, no vamos a poder, hermano, soportar o no vamos a poder tener la capacidad para que soportemos las humillaciones. Ese es quedar bajo, o sea, sentirse uno menos que otros, pues no sentirse uno mayor que otros, hermano, porque muchas veces hay gente que se siente superior a otros, pero nosotros tenemos que tener esa humildad, mis hermanos, para ser humildes, hermano, y todo lo que sabemos, pues no lo sabemos por nuestras propias fuerzas o por nuestra propia inteligencia, sino que lo que sabemos acá es porque Dios en su misericordia nos lo ha dado. Entonces, quedarse abajo para mí es ser humilde, es tener humildad, hermano, y soportar las humillaciones que muchas veces sufrimos nosotros dentro del Evangelio. Y vamos a ver acá otro concepto acá de lo que es la palabra hupomeno, es permanecer, permanecer. Fíjense, hermanos, que cuando uno tiene problemas, quizás en la iglesia, quizás en su casa, mi hermano, muchas veces uno para evitar problemas con la persona que uno tiene, pues X o Y problema, ¿qué es lo que uno hace? Alejarse, desviarse, hermano. No, pero la Biblia dice que uno cuando quiere soportar todo aquello, tiene que permanecer. En otras palabras, no tenemos por qué salir huyendo de los problemas, sino que tenemos que permanecer, hermano, y ahí de alguna manera Dios nos va a ayudar para poder soportar todo lo que venga en contra de nosotros. Yo creo, hermano, que el Señor permite eso en nosotros para que nosotros vayamos madurando cada día en nuestra vida espiritual, para que usted y yo, mis hermanos, vayamos creciendo cada día en nuestra vida espiritual. Para mí, hermano, yo creo que son tratos de Dios para nuestra alma. Todo esto, hermano, que queremos platicar el día de hoy. Gloria al Señor. Miremos otra palabra que es soportar. Resistir, resistir. Por eso en la Biblia, hermano, allá en 1 Pedro, si no más recuerdo, que dice, someteos pues a Dios, someteos pues a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces, mis hermanos, tenemos que soportar todas las acechanzas del diablo, que el Señor los reprenda. Tenemos que soportar eso, mis hermanos, pero de alguna manera el Señor nos va a tener que ayudar para hacer esto, mis hermanos, porque estaba yo platicando esta mañana, hermano, con una hermana acá, y yo le decía, Padre Santo, para poder llegar a tener todas estas cosas en nuestra alma, hermano, nos va a costar mucho, nos cuesta. Tenemos que someternos mucho al Señor, hermano, para que nuestra alma se sujete a la voluntad de Dios y para que nuestra alma de alguna manera, hermano, esté humillada en la misma presencia del Señor y que nuestra alma se deje ministrar también. Entonces, mis hermanos amados, soportar es resistir, resistir. Vamos a ir avanzando acá con otra palabra que es padecer. Mire pues, soportarlo todo es padecer. Y yo creo, mis hermanos, que muchas veces Dios permite que nosotros padezcamos muchas cosas en nuestra vida cristiana. Yo no sé, usted, hermana y hermano, en su vida cristiana, pues de alguna manera ha padecido. Yo creo que sí, mis hermanos. Hemos padecido por la obra del Señor. Hemos padecido quizás, tal vez, hermano, por ser buenas gentes,
Porque cuando uno a veces, hermano, se porta bien, hermano, le pagan mal. Y entonces viene un padecimiento en nuestra vida, hermano, y eso pues cuesta soportarlo. Pero aquí el Señor nos está enseñando a través de todos estos significados de lo que es soportar. También significa sufrir, sufrir. Hermano amado, en el Evangelio nosotros tenemos que sufrir y hemos sufrido cuántas cosas. Yo sé, mis hermanos, que el Evangelio no nos lo dio el Señor a nosotros para que toda la vida, para que todo el tiempo que seamos cristianos pasemos sufriendo toda nuestra vida cristiana. No, mis hermanos, pero sí hay momentos en nuestra vida cristiana que tenemos que sufrir. Hay momentos que Dios va a permitir que venga el sufrimiento a nuestra vida, hermano, y eso significa también soportarlo todo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para poder hacer lo que el Señor quiere a través de su palabra. Esta palabrita que le puse acá, que es también aguantar, aguantar. El amor todo lo aguanta. O sea, el amor de Dios, mis hermanos, nos da la capacidad para poderlo aguantar todo. Y honestamente, mis hermanos, aquí entre nos, a nosotros como seres humanos, sí nos cuesta aguantar eso, sí nos cuesta soportar, nos cuesta aguantar quizás injusticias que nos hayan hecho, hermano, pero que con la ayuda del Señor, con ese amor derramado para con nosotros, mis hermanos, tenemos que alcanzar esa estatura de poder aguantar todas las cosas que vengan en contra de nosotros y que de alguna manera pensamos nosotros que nos va a hacer daño. Pero hermano, eso es soportarlo todo. Y Dios, hermano, quiere bendecirnos grandemente cuando nosotros lleguemos a este nivel de hacer la obra que Dios nos está pidiendo en esta mañana. Pero qué niveles, hermano, lo que Dios está pidiendo para nosotros. Quizás para nosotros es muy difícil esto, hermano, pero si creemos, si esperamos en nuestro Dios y le pedimos a Él la fuerza para que Él nos ayude, yo creo que sí podemos, hermano, hacer la obra que Dios quiere. Dios quiere que avancemos en todo esto. Y también dice, permanecer en un lugar en vez de abandonarlo. Permanecer en un lugar en vez de abandonarlo. Yo no sé, mis hermanos que me están oyendo ahí en sus casas, en sus hogares. A veces hay hermanos o habemos hermanos que queremos evitar quizás las discusiones o los problemas o los conflictos que muchas veces se dan en casa, que muchas veces se dan entre cónyuges o conflictos, peleas, mis hermanos, que muchas veces se dan con los hijos o con los familiares. Y entonces uno sabe qué es lo que hace para evitar eso, para no tener problemas. ¿Sabe qué dice uno? Mejor me voy, no oigo, cierro mi boca, me voy a la calle un par de horas y cuando regrese ya el problema pues ya está solucionado, ya la cuestión ya se calmó, hermano, pero aquí dice que soportar no es eso. Soportar, mis hermanos, no es salir huyendo del problema, sino que soportar, dice acá, permanecer uno en el lugar en vez de abandonarlo. Usted, mi hermano, que está quizás trabajando en una empresa y usted tiene problemas con su jefe, quizás por el orgullo o quizás porque se siente mal la persona porque lo están humillando o lo están ofendiendo. ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? Abandonar el lugar o irse a un lugar a llorar o qué sé yo, hermano, para que pase el momento que está pasando. Pero no, soportar es permanecer en el lugar en vez de abandonarlo. Pero mire la otra palabra que está acá, esto me llamó mucho la atención. Ahorita lo vamos a leer. Mire lo que dice. Soportar algo con valentía. Entonces, mis hermanos amados, le tenemos que pedir mucho al Señor para poder soportarlo todo. Pero ¿cómo? Con valentía. Yo creo, mis hermanos, que solo el Señor, solo el Espíritu Santo nos puede ayudar para poder soportar todas las cosas con valentía.
Aleluya, gloria a Dios. Miremos acá un versículo bien importante, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 13 y versículo 18. Es bien interesante que veamos acá este capítulo, mi hermano, porque no es casualidad que lo encontremos en el capítulo 13 y en el versículo 18. Hemos sido enseñados que esos dos números, hermano, son números bien peligrosos, negativos, porque el número 13 sabemos que es rebelión y el número 18 sabemos que es el número de la bestia. O sea que ahí está muy relacionado entre la rebelión y la bestia. Entonces, hermano, puede haber una manipulación de esos espíritus en contra de nosotros, mis hermanos, cuando Dios nos está probando, cuando Dios está haciendo algo con nosotros, hermano, para poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Entonces, yo quisiera, mis hermanos, si ustedes me están oyendo ahí, primero Dios que no me esté fallando acá esta cosa, ustedes estén ahí viendo acá los versículos, porque sí me interesa que veamos estos versículos, mis hermanos amados. Me interesa que los escudriñemos y que meditemos en la palabra que Dios nos está pues dando en esta mañana preciosa. Miremos cómo dice en el 13:18. Y por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Aquí, mis hermanos, de alguna manera está hablando que fue Dios, hablando del pueblo de Israel. Imagínense, mis hermanos, que Israel tardó 40 años cruzando todo el desierto por la desobediencia, por la rebeldía. Por eso no es casualidad que el Señor lo haya puesto en esta numeración 13:18. Lo que a mí me impresiona, hermano, y me llama bastante la atención, que Dios es un Dios de misericordia, eso lo sabemos. Dios es un Dios de amor, es un Dios tan compasivo, hermano, qué Dios tan grande el que nosotros tenemos. Y entonces, estudiando este versículo, hermano, dice que por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Y fíjese que yo me fui a investigar esta palabra soportó acá en este versículo. Y qué tremendo lo que encontré. Esta palabra soportó en griego es tropoforeo. Esa es la palabra en griego, la palabra soportar o soportó en el desierto. Tropoforeo es la palabra griega. Y óigame bien, escuche bien, ¿qué significa eso? Soportar los hábitos. ¡Hala, mi hermano, qué tremendo eso! Si nosotros tenemos el amor de Dios sobre nosotros, como dice que el amor todo lo soporta, tiene la capacidad para soportarlo todo. Y esta palabra, hermano, soportó, es soportar los hábitos. Imagínense, mis hermanos, que dentro de las familias, principalmente ahora que estamos más cercanos a la familia, estamos más en las casas, hermanos, ahí se nos pueden manifestar o se nos han manifestado hábitos que nosotros venimos arrastrando de nuestra familia, por ejemplo, del varón. Venimos nosotros arrastrando muchos hábitos, hermano, que nos fueron engendrados por nuestros padres, hermano, por nuestros ancestros. Hermano, y tener que soportar nuestra esposa eso. Imagínense, tener que soportar nuestra esposa, hermano, esos hábitos que muchas veces le caen mal a la esposa o viceversa. La esposa también, hermano, trae hábitos enseñados en su familia, en su generación, en sus genes. Trae hábitos que quizás a uno, hermano, no le agradan. Pero como somos una familia, hermanos, como somos una pareja que Dios de alguna manera ha unido, hermano, Dios nos tiene que ayudar para poder soportar los hábitos. Así que si en su casa, mi hermano amado, usted ha tenido
problemas, conflictos ahí en su familia, con su esposa, esposo, o con sus hijos, o con su suegra, o no sé, hermano, que usted le ha visto los pies de barro, que tiene hábitos que a usted no le agradan. Quiero decirte, mi hermano, que el Señor quiere que soportemos eso. Para agradar al Señor tenemos que soportar eso. Y mire otra palabra que encontré, que dice, soportar las costumbres. Esa es la palabra que aquí se soportó. En otras palabras, hermano amado, Israel tenía costumbres babilónicas. Se habían introducido en Israel esas costumbres babilónicas, mi hermano. Y Dios de alguna manera tuvo que soportar esas costumbres que llevaba Israel y lo soportó. Y entonces ahora apliquémoslo a nuestra vida, apliquémoslo acá con nosotros como iglesia. Hermano, que el Señor de veras nos ayude para poder soportar costumbres que quizás nuestro cónyuge, hermano, viene arrastrando de sus antepasados, que les enseñaron costumbres y a la esposa le enseñaron otras costumbres. O sea que a cada quien de nosotros, hermano, nos enseñaron costumbres, hermano, y tenemos que soportar. Tenemos que soportar, pero tenemos también que pedirle al Señor, hermano, que podamos ser almas gemelas, que podamos estar de acuerdo y que el Señor trabaje en nuestra alma, porque la verdad es bastante difícil soportar esto. Y mire, y dice también soportar la conducta de alguien. Soportar la conducta de alguien. En otras palabras, hermano, no hacerle caso, pues. Tampoco estoy diciendo, tampoco soy legalista, hermano, que usted va a aguantar todo lo que tampoco, mi hermano. Tenemos que ir con sabiduría y con un equilibrio, hermano, conforme lo que está en la Biblia. Porque imagínense que vamos a soportar, hermano, que nos insulte o que la esposa golpee o el esposo golpee a la esposa y va a tener que soportar ese golpe. Tampoco no es así. Por eso, hermano, tenemos que comprender y entender y discernir a través del Espíritu y a través de la palabra qué es lo que tenemos que soportar. Aunque la Biblia dice todo lo soporta. Y esa palabra todo pues es un absoluto, pero bíblico, es un absoluto bíblico que está dentro de la palabra del Señor, no está fuera. Por eso tenemos que entender y primero Dios que me esté dando a entender también, mis hermanos, que no vayamos a malinterpretar, que aunque nos hagan lo que nos quieran hacer y nosotros nos vamos a dejar y vamos a soportar todo eso, tampoco no es así, conforme la voluntad de Dios y conforme está escrito en la palabra. Miremos otro versículo, por favor, acompáñeme a Nehemías capítulo 9 y versículo 30. Este es el contexto del que ya hablamos, que aquí de parte de Dios dice, en tu amor fuiste paciente con ellos. Durante muchos años enviaste tu espíritu, quien les advertía por medio de los profetas. Pero aún así no quisieron escuchar. Entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran. Esta palabra que tengo subrayada ahí donde dice, fuiste paciente con ellos, fuiste tolerantes con ellos, hablando de Dios con Israel. Soportaste todo a Israel en el desierto, hermano. Qué tremendo el amor de Dios de veras, hermano. Pero si ese amor de Dios está en nosotros, yo creo que como iglesia, como la novia que se está preparando para casarse con el amado, que es Dios, también nosotros tenemos que poder llegar a este nivel, mis hermanos amados. Gloria al Señor. Miremos el versículo 31. Pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo ni los abandonaste para siempre. ¿Ya vio qué misericordia la del Señor? A pesar, hermano, de que el pueblo de Israel se presentó allá en el desierto, hermano, rebelde, desobediente, sabe que empezaban a murmurar, hermano, se quejaban delante del Señor. Y sin embargo el Señor soportó
Hermano, mire, yo te quiero decir en esta mañana, a pesar de nosotros, de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, hermano, Dios todavía ha tenido misericordia, Dios todavía ha tenido paciencia con nosotros y todavía nos está soportando. Bendecimos el nombre del Señor por eso, mis hermanos. En tu gran misericordia no los destruiste por completo, ni los abandonaste. Quiere decir que, hermano, que el Señor no nos abandona, aunque nos portemos mal. Dice, Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú. Sabemos, mis hermanos, que Dios es tan bondadoso, es tan misericordioso y que Él sí soporta todas nuestras rebeldías, Él soporta todos nuestros berrinches y nosotros también tenemos que pedirle mucho a nuestro Padre para poder soportar algunas cosas aquí en la tierra. Acompáñame por favor al Salmo 55 y versículo 12 de esta versión. Mire lo que dice. No me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría soportar, ni se ha alzado contra mí el que me odia, de quien yo podía esconderme. Aquí pues sabemos, mis hermanos, que está hablando David. Sabe, mi hermano, la historia en la Biblia, usted lo ha estudiado y hemos sido enseñados y hemos oído algunas prédicas acerca de esto, mi hermano, que todo lo que le pasó a David. Y yo creo, mis hermanos, que lo que le sucedió a David, pues de alguna manera, mis hermanos, eran consecuencias del pecado de David. Porque, hermano, usted sabe que en la vida de David Dios le falló mucho David, le falló mucho al Señor. Y tuvo consecuencias por el pecado. Y una de las consecuencias que yo encuentro acá en la Biblia es acá estamos leyendo en este momento, donde dice David, no me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría soportar, ni se ha alzado contra mí el que me odia, de quien yo podría esconderme. Vamos a ver el versículo 13. Has sido tú, mi propio camarada, mi más íntimo amigo. En otras palabras, aquí está diciendo David, si hubiera sido un enemigo, si hubiera sido un inconverso, el que me hubiera traicionado, pues yo lo puedo soportar. Si fue alguien que no me quiere, que me odia allá afuera, pues yo lo soporto porque igual me da. Pero no fue así, fue mi propio hijo. Usted sabe que Absalón, mi hermano, traicionó a David, su padre. Y una traición de un hijo, yo creo, mis hermanos, que eso es tan doloroso, hermano, que sí es difícil soportar eso. La traición de alguien, hermano, de que uno ama tanto, la traición puede ser de un amigo que uno quiere mucho, de que uno ama, hermano, y que lo traicione a uno, hermano, eso es difícil soportarlo. Por eso David, hermano, él pudo decir estas palabras. Yo hubiera podido soportar todo aquello, pero mi propio hijo, eso sí me está costando soportar. Pero hermano, yo creo que David tuvo que soportarlo y tuvo que perdonar eso. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque este tema sí es bastante difícil para nosotros. Porque es fácil hablar la palabra, es fácil, hermano, que yo me pare aquí con usted y decirle todo esto y aconsejarle yo a usted que hagamos esto, pero vivirlo ya, hermano, en nuestra vida diaria, yo creo que es bastante difícil. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. ¿Sí me están oyendo, mis hermanos? ¿Está bien todo, verdad? Gloria a Jesús. Estoy oyendo un ruidito por ahí, pero pensé que eran las cámaras. Bueno, sigamos. Isaías 46 y versículo 3. Dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos del vientre y los que sois llevados de matriz.
Mire, hermano, yo quisiera que le pusiéramos mucha atención a este versículo, porque ahí el Señor le está hablando a la casa de Jacob y al resto de la casa de Israel, que le escuchen, porque Dios les va a hablar. Y me llama la atención, hermano, porque es algo tremendo, porque dice, los que sois traídos del vientre. En la Reina Valera, ¿sabe cómo dice? Los que yo he traído desde antes que nacieran. En otras palabras, desde la preexistencia. Mi hermano, vamos a ver el versículo 4 para poder ir redondeando estos dos versículos y para poderlos entender bien. Dice el 4, hasta la vejez yo mismo y hasta las canas yo os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Oiga lo que dice el Señor. Yo entiendo este versículo, mi hermano, que ahí le está hablando a Israel, pero también nos está hablando a nosotros. Que, hermano, Dios tuvo que soportar a Israel aún estando en el vientre, en la matriz. O sea, en otras palabras, antes de nacer. ¡Hala, qué tremendo! A mí me impacta este versículo, mi hermano, porque esto quiere decir que Dios nos soportó cuando éramos espíritus. Antes de que nosotros viniéramos a la tierra, que viniéramos al mundo, hermano, desde ese entonces Dios, hermano, nos empezó a soportar. Y hasta el día de hoy, hermano, sinceramente nosotros le hemos dado batalla al Señor. Le hemos dado guerra al Señor. Y el Señor tan misericordioso, mi hermano, tan paciente que Él nos ha soportado. Óigalo, oiga lo que dice. Mire qué bendición, hermano, la que nosotros tenemos. Esto es un beneficio. Hasta la vejez yo mismo y hasta las canas yo os soportaré. En otras palabras, hablando de los chapín, hasta que sean viejos yo los voy a soportar. Hermano, sinceramente yo le voy a decir algo. Cuando uno ya le están entrando los años, sinceramente, como que nuestra mente o nuestros sentimientos como que nos juegan mal, no sé, hermano, pero cuando una persona ya está entrando en una edad muy avanzada, hermano, sinceramente, ya cuesta soportar a esa persona. ¿Sabe por qué? Porque a veces se porta uno como niño. A veces una persona ya avanzada de edad, como dice la Biblia aquí, hermano, a veces uno hace ya berrinches como un niño. Yo no sé si usted ha visto personas ya grandes, hermano, que ya son como niños, se portan como niños, empiezan a hacer berrinches y cuesta soportarlos. Pero mis hermanos amados, a veces también como que uno quisiera llamar la atención a otros. Y eso es lo que dice el Señor acá. Pero el Señor dice, no importa. Hasta la vejez, hasta las canas, yo te voy a seguir soportando. ¿Por qué? Porque Dios nos ama mucho, hermano, porque Él entregó a su Hijo, hermano, y Él derramó su sangre por nosotros, hermano. Ese sí es amor verdadero de Dios. Pero como ese amor verdadero de Dios se está derramando en nosotros, hermano, creo que nosotros también podemos llegar a este nivel, hermano, de poder soportar todo esto. Vamos a otro versículo, por favor, mi hermano, aquí en Mateo capítulo 17 y versículo 15. Mire lo que dice este versículo, pongámosle mucha atención, por favor. Señor, ten misericordia de mí. No, dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿Sabe la historia, mi hermano, de que había un niño ahí que era epiléptico, hermano, y los discípulos estaban luchando por sanar a este muchacho? Pero mire lo que pasó, qué tremendo. En el versículo 16 dice, y lo traje a tus discípulos, y ellos no pudieron curarlo. Como quien dice, sabemos que tus discípulos tienen el mismo poder que tú tienes. Entonces nuestro hijo es epiléptico. En otras palabras, tiene problemas en su alma, está enchamucado y se lo trajimos a tus discípulos. Como son tus discípulos, también creemos que tienen la autoridad y el poder para liberar a una persona. Y dice, y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron.
Eso sí está cardíaco, mis hermanos. Ahora el Señor, yo creo que aquí mi hermano cuando vio eso, cuando él oyó eso, hermano, de alguna manera el Señor como que se enojó. Y hermano, y exhortó y regañó a los discípulos. Mire lo que le dijo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. Qué exhortación más fuerte la que el Señor le dio a los discípulos. Y le dice: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo voy a poder yo dejarlos solos? Siempre ustedes van a tener necesidad que yo esté con ustedes. No pueden hacer ustedes las cosas que yo les he enseñado. En otras palabras les quiso decir eso. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Pero lo que me llama la atención que dice: ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Vaya, hermano, quiere decir que el Señor, hermano, ahí soportó a los discípulos. Y así habemos muchos hermanos dentro de la iglesia. Habemos muchos hermanos de que quizás no tenemos la capacidad o la autoridad, quizás por falta de búsqueda del Señor, hermano, de poder orar por alguien, de poder liberar a una persona. Siempre pedimos ayuda, hermano, siempre estamos diciendo que venga el pastor a orar o que venga el hermano anciano o al hermano delegado, siempre, hermano. Entonces, ¿no será que el Señor también nos puede exhortar y nos puede regañar de esta manera y nos puede decir: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Si yo, en otras palabras, dijo: si yo siempre estoy con ustedes, yo a ustedes los delegué, les di mi poder y no pueden hacer eso. Entonces el Señor se enojó de tal manera que les dijo: ¿hasta cuándo os tendré que soportar todo esto? Como que el Señor de ahí como que se estaba cansando, mis hermanos. Entonces él dijo: traérmelo acá, hermano. Gloria a Dios. Y Dios hizo la obra, Dios lo sanó y usted sabe toda la historia. Pero sigamos avanzando porque el tiempo ya se me terminó casi. Vamos a primera carta de Corintios 4:12. Póngale atención por favor a este versículo, mi hermano amado. Mire lo que dijo el apóstol Pablo: nos agotamos trabajando con nuestras manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Y acuérdese que el apóstol Pablo no estaba solo él ahí. También ahí habían otros apóstoles con él juntamente. Habían ayudas en ese momento con él, hermano. Entonces él dice: nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Y cuando nos ultrajan, pues bendecimos. Cuando hablan mal de nosotros, en otras palabras, bendecimos, decía el apóstol Pablo. Y eso también es soportar. Cuando uno bendice a alguien, hermano, que lo maldice a uno, hermano, y uno lo bendice, pues ahí de alguna manera estamos soportándolos. Y dice: cuando somos perseguidos, lo soportamos. Entonces el apóstol Pablo y mi hermano y los demás que estaban con él en ese momento en la obra del Señor, hermano, tenían esa capacidad para poder soportar. Tenemos que soportar, mis hermanos, en este tiempo que de alguna manera como que ya estamos siendo perseguidos. La persecución espiritual ha empezado contra la iglesia y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, mis hermanos, que esa persecución contra la iglesia pues de alguna manera ya empezó. Me hablaba una persona y me decía, y hermano, y platicábamos: ¿por qué motivo es que nosotros vemos, me decía, restaurantes quizás llenos de gente y no tardan una hora, tardan más de una hora? Vemos supermercados llenos de gente, los mercados llenos de gente. ¿Y por qué las iglesias no nos dan el permiso? ¿Por qué en las iglesias no nos dejan? Hermano, siempre están poniendo, hermano, ahí cosas, hermano, como para que no nos podamos reunir dentro de las iglesias. ¿Y no será eso, mi hermano, que eso ya es una persecución para la iglesia? Yo pienso que es una persecución para la iglesia. Entonces nosotros tenemos que pedirle mucho a Dios, hermano, en este tiempo de persecución, soportar todo eso. Así es que, hermano y hermana, tú que estás un poco desesperada o desesperado por venir a la iglesia para que nos reunamos una vez más aquí en la iglesia, soportemos un momento más, ya Dios nos va a ayudar.
Dios va a ver que en nuestro corazón pues estamos soportando todas las cosas que estamos sufriendo en este momento, en este tiempo. Veamos aquí rápidamente otro versículo, mi hermano, es Efesios 4 y versículo 1. Dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Aquí el apóstol Pablo, pues de alguna manera, él está explicando, hermano, que él estaba prisionero por servir al Señor. Imagínese, mi hermano, que en un momento Dios no lo quiera, pero que estemos hablando de la palabra de Dios, o que estemos predicando en un lado, en el parque, qué sé yo, o estemos evangelizando, hermano, viene el diablo y se levanta en una persecución y nos lleven preso. Imagínense lo que le pasó al apóstol Pablo. Hermano, tenemos que soportar eso. Y mire lo que aconseja aquí el apóstol Pablo, dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido, porque en verdad han sido llamados. Todos nosotros, mis hermanos, hemos sido llamados a un ministerio, tal vez no un ministerio primario, pero sí todos hemos sido llamados a servir en la obra del Señor. De alguna o de otra manera, mi hermano, nosotros tenemos que servir al Señor. Y tenemos que llevar una vida digna de ese llamado. El versículo 2, mire lo que dice, sean siempre humildes y amables. Sean siempre. No dice un día sí o un día no, no, sean siempre, 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 todos los días, humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Tolérense, en otras palabras, soporten sus faltas. Hermano, sinceramente, qué difícil es soportar la falta de otro y qué difícil es perdonar la falta de otro. Pero hermano, nosotros tenemos que aprender y a través del Espíritu Santo que nos ayude para poder ser humildes y amables, porque si tenemos, hermano, esa bendición nosotros de ser humildes y ser amables y ser pacientes, entonces vamos a tolerar las faltas de otros por amor. Yo no sé, mi hermano, si usted ha oído o usted lo ha dicho ahí en su casa, ya no soporto esta situación, es que ya no te soporto. Han habido, hermano, cónyuges que se lastiman o se ofenden de esa manera. Es que sinceramente yo ya no soporto, ya me tienes hasta aquí, dice uno, hasta la nuca, ya me tienes hasta aquí, ya no te soporto, ya no te soporto. Puro Kiko, no te soporto, no te soporto. Hermanos, pero nosotros tenemos que aprender a soportar para que Dios nos ayude y para que podamos recibir todos los beneficios del Señor. Pidámosle al Señor, mis hermanos, que ese amor sea derramado sobre nosotros. Yo quiero ir finalizando aquí, hermano, porque el tiempo ya se me terminó. Hebreos 12:7 dice, al soportar esta disciplina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Así rapidito quiero explicarle esto, hermano. Nosotros como hijos de Dios tenemos que soportar la disciplina del Señor. Y le hablo también literalmente a los hijos. A los hijos en un hogar, hermano, que tienen sus padres. Si sus padres los disciplinan, si todavía están bajo techo, hermano, tienen que soportar la disciplina, porque somos hijos. Aquel que es hijo, hermano, de alguna manera, yo creo que tiene que soportar esa disciplina. Porque mire qué dice en el número 8, dice, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderos sus hijos, sino ilegítimos, o sea, bastardos. Entonces, mis hermanos, amados hijos de casa, si usted ha recibido una disciplina, sopórtela porque es hijo. Porque al que no disciplinan, al que no castigan, mi hermano,
tiene que tener mucho cuidado porque de plano que no son hijos. Aquí viene este tremendo, mire, qué tremendo este versículo. 1 Pedro 2:18. Voy rápido. Mire lo que dice en esta versión. Criados, sometedos con todo respeto a vuestros amos. Aquellos hermanos que trabajan en una empresa, que trabajan, hermano, que tienen un jefe, una fábrica, qué sé yo, que trabajan quizás con el gobierno. Hermano, todos aquellos que trabajan, que tienen jefes. Mire lo que dice. No solo a los buenos y comprensivos. Se lo voy a volver a repetir porque qué tremendo este versículo. Criados, someteos con todo respeto a vuestros amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, insoportables. ¿Tendrá usted, hermano, que me está escuchando en este momento, algún jefe que es de esta manera, que se porta así, que es insoportable, que ya no lo soporta, que usted ya quiere dejar su trabajo, mi hermano, porque su jefe o su jefa ya no la soporta? Y la Biblia dice aquí, hermano, el apóstol Pedro aquí nos está aconsejando que nosotros tenemos que soportar no solo a los que son buenos y comprensivos, no solamente a los que son buenas personas, los que son buenos jefes, sino que tenemos que soportar a aquellos que verdaderamente son insoportables. Gloria a Dios. Bueno, 1 Pedro 2:20. Finalizo con este versículo. Porque qué mérito es si por pecar sos abofeteados y lo soportáis. Qué tremendo. ¿Qué mérito hay? Que si nosotros somos golpeados, abofeteados, cuando pecamos, hermano, cuando nos golpean o hacen algo contra nosotros, hermano, nuestro merecido, o lo merecemos, y a veces sí lo soportamos. ¿Por qué? Porque lo merecemos, porque hemos hecho mal. Pero mire lo que sigue diciendo acá. Pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante del Señor, delante de Dios. Mis hermanos amados, en esta mañana que es todavía, el Señor esta mañana quiere que nosotros soportemos todas las cosas, que aprendamos a soportarnos unos con los otros. Hay un versículo, hermano, que está creo que en Efesios, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Soportémonos, aunque es difícil, sinceramente, hermano, como carne que somos nosotros, como seres humanos, difícil, hermano. Este tema es bastante confrontativo y difícil, pero yo creo que Dios es poderoso para ayudarnos. Para Él no hay nada imposible, que si nosotros le pedimos a Él con todo nuestro corazón, mis hermanos, vamos nosotros poder llegar a tener este nivel de amor, que el amor todo lo soporta. Quisiera leerle esto último. Ciertamente, dice, es aprobado delante de Dios. Cuando nosotros, hermano, tratamos la forma y la manera de soportar, entonces vamos a ser aprobados delante de nuestro Dios. Quisiera hacer una oración y quisiera bendecirlo. Hermano, quisiera pedirle a nuestro Padre que nos ayude de veras para soportar y para ser más que vencedores. Yo sé, mi hermano y mi hermana, que sí nos cuesta hacer esto, nos cuesta, pero con la ayuda de Dios sí lo podemos lograr. Está escrito en la palabra y Dios lo dejó escrito ahí, es porque sí lo podemos llegar un día, hermano, a hacer todo esto que Dios nos ha hablado en esta mañana preciosa. Quisiera orarle. Cierre tus ojos ahí donde estás, por favor. Quiero también orar por unos hermanos que acá han traído sus diezmos aquí a la Folí. Y quiero bendecir también. Quiero bendecir tus finanzas, tu trabajo, todo tu ser. Quiero levantar yo mis manos y bendecirte en el nombre de Jesús.
¿Me puedes tú ayudar a orar en este momento, mi hermano, si todavía estás ahí conectado conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, en esta hora, Padre, por esta palabra que tú me has permitido platicar, Señor, por esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, y que tú nos ayudes, por favor. Tú nos des esa fuerza, Señor, esa fortaleza, Padre, esa capacidad, Señor, para poder vivir esta palabra que hemos oído, Señor. Sé que para nosotros como seres humanos, pues es bastante difícil, Señor, que se lleve a cabo en nuestra vida esto, pero para ti, Señor, todas las cosas son posibles. Y nosotros clamamos, oramos y te pedimos y te suplicamos con todo nuestro corazón, Señor, es porque queremos agradarte en todo y tú nos vas a dar la fuerza por medio de tu Espíritu Santo. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos en esta mañana que se conectaron, Señor. Yo los vengo bendiciendo, Padre, y que tú nos des esa capacidad para poder soportarnos unos con los otros, Señor. Por favor, te lo suplicamos. Vengo bendiciendo, Señor, este alfolí, Padre, y a estos hermanos que han traído sus diezmos, Señor, a esta casa, Padre. Gracias por esa provisión, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Bendecimos sus manos, Señor. Bendigo las manos de este varón, Padre, que tiene el alfolí en sus manos. En el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo, por todo lo que tú has hecho y que sigues haciendo y vas a hacer con nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga mucho, mis hermanos amados, y que el Señor nos ayude sinceramente para poder vivir la palabra de nuestro Padre Celestial. Yo sé que Él nos habla de esta manera porque nos ama, porque Él quiere que estemos todos con Él en el lugar que Él está preparando para su iglesia. Gloria al Señor. Entonces yo quisiera invitarlos para el próximo martes, mis hermanos, para el discipulado de las 7 de la noche. Y acuérdense que el domingo a las 11 de la mañana hay Santa Cena. Así es que preparemos nuestro corazón, nuestra vida, todo nuestro ser. Oremos mucho para que Dios nos ayude para poder participar de estas bendiciones que Dios todavía nos está dando en este tiempo. Y gracias a Dios por esta oportunidad tan linda que nos da de poder predicar la palabra del Señor todavía. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios.